Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de cuándo vayan a estar viendo este video. Ahorita lo estamos poniendo de manera en vivo, ¿verdad? Pero recuerden que lo vamos a ver sobre todo el día lunes a las 8:30 de la noche en el video de grupo en Formación Católica en Tijuana. Vamos con el tema 18, Pastoral Indígena, de este curso número 16 de Pastoral Social que tenemos. Entonces, en el subtítulo viene de su texto, de su curso: la pastoral indígena motiva el desarrollo integral de los pueblos indígenas para que sean sujetos de su propio crecimiento y agentes de su evangelización integral. Aquí sí les pido que cada uno de nosotros pues nos vayamos esforzando siempre en ir profundizando más en cada una de estas pastorales específicas que hemos ido viendo a través de nuestro curso número 16, Pastoral Social. Gracias a Dios, pues bueno, este lunes, martes y miércoles estaremos concluyendo con este curso. Lo bueno es que estamos avanzando también en otros, como es el número 17, Pastoral Familiar, Pastoral de la Familia, y también la preparación, eso sería el jueves, y también como preparación para la Santa Misa Dominical el viernes, todo a las 8:30 en video por grupo, ¿sí? Allí en Formación Católica en Tijuana. Bien, entonces vamos checando el documento de Aparecida en el número 89. Los indígenas y afroamericanos son, sobre todo, otros diferentes que exigen respeto y reconocimiento. La sociedad tiende a menospreciarlos, desconociendo su diferencia. Su situación social está marcada por la exclusión y la pobreza. La Iglesia acompaña a los indígenas y afroamericanos en las luchas por sus legítimos derechos. Bien, vamos a irnos situando en algunos puntos que son muy relevantes para todos nosotros, y recuerden que también hay que vernos con ojos críticos en esto, porque de repente podemos nosotros tener unas actitudes que van siempre en contra de la humanidad, pero sobre todo hacia nosotros mismos. Sí, es parte de nuestra identidad y a veces como que se nos olvida eso. Número 1. Situación general de los indígenas. Los indígenas constituyen la población más antigua del continente, del país y de nuestra ciudad. Son la raíz de la identidad de nuestra nación. Con los españoles se originó el mestizaje, base social y cultural de nuestro pueblo. Documento de Aparecida número 88. Entonces ya desde ahí nos está diciendo, ¿verdad?, cuál es la base de nuestro pueblo, de lo que dio origen, en este caso, a nuestro México. ¿Sí? En su gran mayoría pues somos descendientes de los indígenas de este lugar, pero como nos menciona aquí, con la llegada de los españoles también somos descendientes de ellos. ¿En qué porcentaje? Bueno, eso ya es variable, ¿no? Pero somos esta combinación específicamente. Ahora de esto se va a enriquecer también con otros aportes, vamos viendo. Los grupos indígenas en nuestra realidad sufren graves ataques a su identidad y supervivencia. La globalización económica y cultural amenaza su existencia debido a la progresiva transformación cultural que provoca la rápida desaparición de algunas lenguas y culturas. El documento de Aparecida 90. La migración forzada por la pobreza influye en el cambio de costumbres, relaciones y religión. Persiste una discriminación contra ellos incluso en ambientes eclesiales, lo cual es anticristiano. Sin embargo, se constata el surgimiento de diversas etnias cada vez más presentes en la sociedad y en la Iglesia en defensa de sus derechos. Esto lo vamos a ir descubriendo, bueno, redescubriendo cómo la Iglesia pues se ha empeñado y se ha esforzado también en tratar de estar al pendiente, no solo desde el origen, ¿no?, desde el momento de la llegada de los españoles, de alguna manera especial. Cada vez se va entendiendo mejor todo esto y también se va poniendo cada cosa en su lugar. Tenemos que conocer nuestra propia historia y no dejarnos llevar por lo que nos van diciendo todos, ¿no? Entonces esto es pues exige de parte de nosotros un mayor estudio, una mayor disciplina en esto, y vamos a ir conociendo cada vez más. Baja California, en concreto Tijuana, como ya les he mencionado, cuando veíamos pastoral urbana, ¿verdad?, y también pastoral de la movilidad humana o del migrante, sabemos y reconocemos, ¿verdad?, que aquí en nuestra realidad pues es un flujo tremendo de otros lugares. Entonces es bien importante también que seamos conscientes de la presencia de grupos indígenas de otros estados que han venido aquí y que se han establecido en Tijuana o en Baja California, y bueno, conservan todavía cierta identidad, conservan inclusive algunos su propia lengua. Vamos en el número 2, los indígenas en México.
En el año 2005 el país contaba con alrededor de 10 millones de indígenas, es decir, cerca del 8% de la población total. Su presencia en el Distrito Federal es de 280,000 aproximadamente, lo que equivale al 3% de la población. Las comunidades indígenas en nuestra ciudad representan un rostro doloroso de pobreza y marginación. Emigran porque sus tierras no les producen lo suficiente para sostenerse. Vienen impulsados por la esperanza pese a los grandes problemas. El estilo de vida en las ciudades origina profundas transformaciones en los hábitos, costumbres, anhelos y necesidades de las personas indígenas. Encuentran dificultades para incorporarse al trabajo. Son objeto de vejaciones y rechazos por su raza, escasa preparación, lengua o condición social. La mayoría de ellos habita en las zonas pobres, es decir, en los cinturones de miseria, con los menores índices de desarrollo humano y social. Entonces aquí también vuelvo al tema de nuestra ciudad de Tijuana. Me consta, ¿verdad?, que he conocido algunos grupos que se organizan y se están esforzando por echarse la mano a ellos mismos y pues se van integrando, pero a la vez no pierden su identidad del lugar de donde provienen y cómo se van desarrollando aquí en Tijuana. Y repito, ¿verdad?, se van echando la mano, y esto es muy bonito porque pues habla, ¿verdad?, de no solamente de una integración en nuestra sociedad tijuanense, pero también de un momento en el que vamos viendo cómo al no perder su identidad y al saberse integrar dentro de la sociedad, van enriqueciéndola. Sí, recuerden, esto es un mosaico multicultural, como veíamos en Pastoral Urbana. Vamos al punto número 3. Los indígenas viven en comunidades con identidad propia. San Juan Pablo II, en discurso a los indígenas de la Amazonía en 1981. Son impulsores de un proyecto específico de vida basado en sus tradiciones y costumbres. Las culturas indígenas conservan sus valores, entre ellos, y aquí está citando el documento de Aparecida en el número 93, apertura a la acción de Dios por los frutos de la tierra, el carácter sagrado de la vida humana, la valoración de la familia, el sentido de solidaridad y la corresponsabilidad en el trabajo común, la importancia de lo cultural, la creencia en una vida ultraterrena. Actualmente los pueblos indígenas han enriquecido estos valores a través de la evangelización y los han desarrollado en múltiples formas de auténtica religiosidad popular. Entonces conviene, ¿verdad?, que nosotros como evangelizadores, pero también como parte de esta sociedad y parte de la iglesia, pues seamos conscientes también del gran regalo que Dios nos da a través de nuestros hermanos que mantienen sus raíces y que han abrazado desde mucho tiempo el catolicismo, y pues a través de las expresiones que muchas de las veces son o pueden ser malentendidas, mal comprendidas, y entonces pues queremos juzgar desde los criterios de nosotros, ¿verdad? Entonces hay que entender, hay que comprender la forma en que ellos también están haciendo esto y van tratando de seguir a Jesús nuestro Señor. Punto 4, la iglesia y los indígenas, y ahí son donde tenemos nosotros que ir viendo también esto, ¿no? La iglesia latinoamericana ve como un signo de los tiempos el emerger de los indígenas en la sociedad y en la iglesia. A este hecho lo llama Nuevo Pentecostés Eclesial, también del documento de Aparecida en el 91. Se une el reconocimiento realizado en Santo Domingo de que los pueblos indígenas cultivan valores humanos de gran significación. La Iglesia quiere defender sus valores y reconoce sus innumerables riquezas culturales, alienta la participación de los indígenas en la vida eclesial. Repito, y es que de veras aquí en Tijuana tenemos este rasgo, ¿verdad?, en nuestra ciudad, y de cómo estos grupos inclusive llegan a estar integrados a una comunidad parroquial que inclusive tiene el nombre de uno de los santos patronos de allá de donde ellos provienen. ¿Sí? Esto habla pues repito, cómo se van identificando y se van asimilando dentro de la sociedad sin perder su identidad. Estimula a los indígenas que ya han recibido el Evangelio a vivir con gozo su realidad cristiana, a dar razón de su fe en sus comunidades y a colaborar activamente para que ningún pueblo indígena reniegue de su fe cristiana. Sí, esto, repito, hay que seguir cultivando
Y hay muchas cosas que podemos seguir aprendiendo. De hecho, después en otros cursos que vamos a ir teniendo en Formación Católica en Tijuana, los vamos a ir viendo. Sí, esto me llama mucho a mí lo que es la corresponsabilidad, sí, que lo vamos a tratar de una manera tipo curso también. Bueno, número 5, la pastoral indígena. La Iglesia es sensible a la situación de las comunidades indígenas a través de la pastoral indígena. Se trata de la acción evangelizadora de la Iglesia que reconoce las semillas presentes del Verbo en las distintas culturas, pueblos y comunidades indígenas. Busca inculturar el Evangelio y acompañar a los indígenas en el conocimiento y la defensa de sus derechos. Documento Aparecido 89. Además del anuncio de la buena nueva, esta pastoral denuncia situaciones y estructuras de pecado que originan injusticia, desolación y muerte, promueve el diálogo fraterno, sincero, conciliador, para propiciar la búsqueda de soluciones favorables para el reconocimiento de sus derechos. En pocas palabras es organizarnos y ayudar en la organización que ellos tienen, que participen de manera cada vez más activa dentro de la iglesia, que nosotros mismos, ¿verdad?, podamos el ayudar. Fíjense en esto, bueno, pastoralmente estoy hablando, ¿no? Podemos traer varios rezagos. Por ejemplo, en lo de los silentes, ¿sí?, lo de las señas, ¿verdad? Se han hecho esfuerzos y de repente pues tenemos ahí gente, ¿verdad?, que pues participan en la misa dominical sobre todo y hay un intérprete de señas. Entonces, bueno, esta es una forma de incluir, ¿verdad?, y a nuestros hermanos silentes, pero también dentro de la pastoral indígena, sí, que les digo, aún aquí podemos adolecer de estos aspectos, pero tal vez desconozco, ¿no? Si en San Quintín, que es un municipio ya de aquí de Baja California, pero en algún tiempo había emisoras de radio, no recuerdo si era en Mixteco o en uno de por allá de Oaxaca, ¿no? Sí, de las lenguas de Oaxaca. Sí, no recuerdo, sí, pero esos datos son muy interesantes porque pues van permitiendo también de qué manera podemos nosotros irnos comprometiendo más y más. Sí, lógico, ¿verdad?, que la mayoría de ellos son bilingües o políglotas, ¿verdad?, porque no solo hablan su lengua, sino el español e inclusive algunos el inglés. Entonces, pero sí, hay que seguir aprendiendo muchísimo. Bueno, vamos al punto número 6. Tareas de la pastoral indígena. Viene una serie, ¿verdad?, de tareas, son varios puntos. La pastoral indígena tiene las siguientes tareas. Número 1, brindar acompañamiento espiritual, cultural y humano al pueblo o persona indígena a partir de la fe, de la espiritualidad y valores culturales tradicionales. Es decir, ponernos en sus zapatos, ¿sí?, ver desde su ángulo. Número 2, presentar a los pueblos indígenas la persona y el mensaje de Jesús en toda su profundidad, haciendo resplandecer la fuerza del querigma. ¿Sí? Propiciar este encuentro con Jesús nuestro Señor y cómo va a beneficiar no solamente a la persona en este encuentro, va a tener ese sentido de su existencia, sino también cómo se va incorporando cada vez más y cómo va favoreciendo a su comunidad. 3. Anunciar el Evangelio con actitud humilde, comprensiva y profética, valorando el diálogo respetuoso y fraterno. No se trata, como decíamos, de imponer nuestros propios puntos o formas de ver las cosas, en este caso el Evangelio, sino que se preste al diálogo, tratar de ser empático, ¿sí?, y entonces que cada quien vaya accediendo, comprendiendo lo que Dios nos está dando. Siguiente punto, creo que es el 4, ¿sí? 1, 2, 3, 4, muy bien. Distribuir traducciones de la Biblia y textos litúrgicos en lenguas indígenas, que era lo que hacía referencia. Si aquí tenemos, bueno, también tal vez son más gentes, ¿no? Número, ¿verdad?, cada vez más, ¿verdad?, de habla inglesa, entonces ya hay celebraciones en inglés, sobre todo en una de las parroquias de Rosarito, ¿sí? Y entonces, bueno, sí, aunque está hablando de San Quintín, que tiene una población grande de población indígena, o en un mayor número que tal vez aquí en Rosarito, y sin embargo, como les mencionaba, había una radiodifusora que estaba en esta lengua indígena, probablemente también
se pudiera, desconozco, allá en la diócesis de Ensenada, que a lo mejor tengan también una misa en mixteco o en otra lengua. 5. Favorecer que los mismos pueblos con su identidad y valores sean protagonistas de su historia y de la misión evangelizadora de la Iglesia. 6. Tener una actitud solidaria con los indígenas bajo el principio de subsidiariedad, superando la mentalidad paternalista, es decir, ayudar, no cubrir todas las necesidades, sino ayudar a que se ponga en pie, ¿verdad? Y que ellos mismos, como agentes de pastoral indígena, puedan estar contribuyendo de una forma cada vez más fuerte en su propia comunidad de origen. 7. Crecer en el conocimiento de la cosmovisión indígena para entender su modo de actuar, ¿sí? Conocer un poco más de la cultura, sobre todo si vamos a estar en servicio a ellos. 8. Promover los valores culturales de origen, especialmente los comunitarios. Como les decía, tiene una relevancia la vida comunitaria. Entonces, pues apoyar y aprender cada uno de nosotros. Número 7, ya de los puntos que llevamos, cambios que promueven la pastoral indígena. Para los pueblos indígenas, para que los pueblos indígenas puedan vivir plenamente la pastoral indígena, impulsa algunos cambios estructurales. Nuevamente tenemos un listado de 8 puntos. El número 1, promover y defender los derechos del pueblo indígena. ¿Sí? Son nuestros hermanos. ¿Sí? Son, ahora sí que de una manera, pues descendientes prácticamente directos de los pobladores originarios de ellos. Y no que nosotros no lo seamos. Recuerden que la base del pueblo mexicano es la indígena. Nosotros tenemos un gran porcentaje, aunque seamos mestizos, si lo queremos ver desde ese ángulo, pero tenemos un gran porcentaje mayoritario de lo que es la base indígena. Entonces, pues ahí tenemos que impulsar. El número 2, impulsar la participación comunitaria de todos los ciudadanos indígenas, que tengan, pues, bueno, ahí sería ya cosa de promover y ver las necesidades del grupo que está en nuestra comunidad parroquial. 3, suscitar el desarrollo solidario y el buen vivir, la defensa de la tierra y la ecología, etc. Bueno, si se diera la situación aquí. 4, promover la salud y la educación. Lo sabemos, ¿verdad? Hay que ayudar, ¿verdad? Hay que seguir cultivando la propia lengua y aprendiendo otra, como el español y el inglés. 5, contribuir a erradicar políticas locales que buscan o ocasionan que las culturas autóctonas desaparezcan. Al contrario, ¿verdad? Conocer más, como les decía, la lengua juega un papel muy importante, entonces aprenderla inclusive. 6, erradicar políticas que quieran mantener a los indígenas explotados, aislados y marginados. Ayudarles, como decíamos, subsidiándolos en cuanto a la organización, que se vayan organizando y que ellos vayan viendo los caminos. Ponerlos en contacto ahí también con representantes comunitarios o representantes políticos. 7, apoyar los esfuerzos de los pueblos para ser reconocidos por las leyes nacionales y locales. ¿Sí? Y último, 8, impulsar a tener sus propias organizaciones y vivencias culturales, a no ser discriminados, a vivir de acuerdo con su identidad, lengua y costumbres, a ser sujetos de su propio desarrollo. Bien, ahí tenemos ese listado. Vamos al punto 8, espacios de acción. La dimensión de pastoral indígena de la Conferencia Episcopal Mexicana coordina acciones a nivel nacional. Entre sus objetivos se propone: número 1, impulsar y acompañar la pastoral indígena con una evangelización inculturada de los pueblos indios para que ellos sean protagonistas de promoción humana, de liberación evangélica y de acción pastoral en la iglesia. Que asuman, que cada vez vayan asumiendo más y más todo ello, ¿no? Sí, en nuestro presbiterio de Tijuana tenemos sacerdotes de origen yaqui, por ejemplo, ¿sí? y de aquí de Sonora. Entonces, también de otras zonas de Oaxaca y así, ¿no? Entonces, de verdad es muy enriquecedor todo esto, porque uno aprende muchísimas cosas y valora más sus propias raíces. 2, impulsar y acompañar en los pueblos indios en la celebración inculturada de la fe, valorando la religiosidad, la sabiduría y la teología de los pueblos indígenas, asumiendo las raíces de nuestra identidad. 3, promover la pastoral indígena en unión con la sociedad civil y el gobierno para incidir en las políticas públicas que favorezcan el desarrollo integral de los pueblos indígenas.
4. Dialogar con legisladores y autoridades civiles para lograr mayores avances en la reforma constitucional sobre derechos y culturas indígenas. Es decir, en pocas palabras, estar muy orgullosos de nuestros hermanos que tienen este vínculo más directo con nuestros ancestros originarios de estas tierras. Sí, y pues México es multicultural, por ahí decía, ¿no? En México son muchos Méxicos, o también como se decía, México es un mundo aparte, en el sentido de que aquí encontramos manifestaciones culturales muy ricas y muy variadas, dependiendo de la zona, las regiones en las cuales nos encontremos. Entonces es valorar todo esto y enorgullecernos. Creo que todo esto va a favorecer que sigamos creciendo como personas y también como creyentes. Por último, el noveno, ¿verdad?, de nuestros puntos de desarrollo es la coordinación. La pastoral indígena ha de actuar en colaboración con otras pastorales como la litúrgica, profética y bíblica, sobre todo en cuanto a la inculturación de las celebraciones, la catequesis indígena y la traducción de los textos bíblicos en las lenguas indígenas, si es menester. Es decir, si por ejemplo puede haber ya esas traducciones, pero si no, favorecerlas. Sí, también podemos enfocarnos en conocer qué tanta población indígena, ¿sí?, con esta identidad hay en nuestra ciudad o en nuestra arquidiócesis, y pues tratar de estar en contacto con ellos. Ya pastoral urbana, como se va viendo en el programa de pastoral presbiteral de las 5 de la tarde, se ha hecho este énfasis también, ¿sí?, de la parroquia, que no solo es en cuanto a territorio, sino por ejemplo en cuanto a una cultura, en este caso de los indígenas. Sí, también se relaciona con instancias gubernamentales y otras de inspiración cristiana, como muchas congregaciones religiosas, movimientos laicales, asociaciones civiles, entre ellas el CENAMI y la Fundación CEPS. ¿Qué es la Fundación CEPS? Es una organización política no partidaria dedicada a la producción de pensamiento crítico y al trabajo cultural e intelectual para fomentar consensos de izquierdas. Bueno, allí no. Especialmente en lo que referente a proyectos de promoción humana, asesoría en proyectos productivos, talleres de salud, agroecología y comercialización, derechos humanos, cajas populares, tiendas comunitarias. Repito, va a favorecer muchísimo lo que es la vida comunitaria. Bueno, vienen ahí en su curso, en el final de este tema, varias actividades individuales. Dice la primera: detecta en tu colonia las personas indígenas que viven en ellas, observa cómo viven, cuáles son sus necesidades, cómo tratan a estas personas las autoridades, los vecinos, y sobre todo, cómo los tratamos nosotros, cómo los tratas tú, ¿sí?, cómo los trato yo. Sí, repito, es valorarlos, son personas, y el hecho de que piensen o tengan una forma distinta a la general no significa que estén equivocados, al contrario, es parte de este enriquecimiento cultural, pero sí tenemos que aprender a valorar mucho a nuestros hermanos indígenas. En las actividades grupales, compartan las respuestas individuales, dialoguen y decidan acciones en favor de los indígenas que viven en su comunidad. Y evaluación, que es la respuesta que ustedes me van a enviar, dice: ¿cómo actúo y trato a las personas indígenas? Seamos lo más honestos posible, ¿sí?, cómo ha sido nuestro actuar con ellos. ¿Sí? Nos los vamos a encontrar en distintos lugares, se encuentran desarrollando, se encuentran esforzándose, y nosotros tenemos que echarle muchas ganas en relación a esto. Hermanos, bueno, pues hasta ahí llegamos con el tema número 18. Recuerden que el lunes, martes y miércoles estaremos con el 18, 19, 20. Y aunque estos videos, por ejemplo, ahorita lo están viendo, pero corresponde al lunes 8:30 de la noche en video en grupo. Lo pueden ver y lo pueden enviar la respuesta inmediatamente que ustedes lo vean, ¿sí? Y bueno, nada más sepan cómo vamos ahí avanzando. Entonces, mañana, la sesión siguiente, para unos será mañana, como debe de ser, ¿no? Sí, pero va variando conforme la grabación que se tenga de esto. Entonces, el tema 19, pastoral del medio ambiente, y después vamos a tener el último de los temas, el tema 20, espiritualidad de la pastoral social. Y así concluiríamos nuestro curso número 16 en referencia a la pastoral social. Les recuerdo que ya estamos trabajando de manera ardua en el tema número 17 también.
Sí, y en el tema 17 lo vamos a ver ahí, así lo propusimos y así quedó de manera semanal. Vamos a ir a un ritmo más tranquilo, pero eso no significa que no vayamos avanzando en otros temas también o en otros cursos. Entonces allí quiero presentarles, si no lo han observado, de allí en la página Peregrinando por Tijuana o en el grupo Formación Católica en Tijuana. Ahí van a tener ustedes cada semana lo que es el horario. Y aquí se los presento, el horario que viene a continuación. Ahí está, chiquitito. Dejen a ver si lo puedo hacer un poco más grande. Ahí está. Y entonces ahí con color amarillo está lo de Pastoral Social 18, 19 y 20 que correspondan a lunes, martes, miércoles en videos por grupo. Este video, recuerden que lo vemos en grupo a esa hora. Y luego el jueves o los jueves, ¿verdad?, vamos a estar con Pastoral de la Familia o Pastoral Familiar y vamos en el tema 2, así que se pueden incorporar así estupendamente y ese es cada semana. Posteriormente, ¿verdad?, los viernes vamos a estar haciendo pues esta reflexión del Evangelio del domingo siguiente como preparación. Entonces, como estos tres amarillos, pues esta es la última semana, ¿verdad?, que vamos a tenerlos. Concluimos con el tema 20 y entonces viene otro tema que se va a incorporar, que ya lo iremos viendo más adelante, ¿sí?, y que es muy bonito. Y después vamos a ir proponiendo otras actividades para los temas que a ustedes les vayan interesando. Pues les agradezco mucho a todo este caminar que vamos teniendo en conjunto. Hay que seguir aprendiendo muchas cosas. Sin lugar a dudas, pedirle a Dios que nos dé la gracia, la fuerza para continuar. Yo les agradezco a ustedes, ¿verdad?, porque han perseverado y vamos a seguirle echando muchas ganas. Entonces, fin de la transmisión del tema número 18 del curso 16, Pastoral Social. Dios los bendiga.